Hola gente de YouTube, hoy les traigo el capítulo 2 de esta teoría, espero que les guste. Empecemos. Naruto Ambu Personal Capítulo 2. Decir que Yugao estaba impresionada con su estudiante era quedarse realmente corto, más que impresionada, estaba maravillada. El Hokage tenía mucha razón cuando había dicho que Naruto tenía un potente talento latente y un ansia de conocimiento insaciable. Llevaba solo 2 semanas como su estudiante y había avanzado a pasos agigantados. El chico no solo aprendía rápido, sino que también tenía una fuerte determinación. Ella era extremadamente estricta y lo reconocía, muchas veces la habían criticado por eso y probablemente también era la razón por la que el consejo siempre le había negado tener su propio equipo de estudiantes, porque los llevaría hasta un extremo peligroso para su propia salud. Bueno, eso era lo que creían los demás, si era estricta y los obligaría a superarse, pero jamás a costa de su salud. Por eso agradecía que Sarutobi le haya permitido entrenar a Naruto, pero con el rubio ni siquiera necesitaba ser estricta, amenazarlo u obligarlo a entrenar. Por Dios, la mayoría de las veces había tenido que atarlo o noquearlo para que descansara. Era extremadamente terco e incansable. Además, ni siquiera se lo veía asustado o intranquilo por estar en los terrenos más peligrosos de Konoha, es decir, en el campo de entrenamiento 44, también conocido como el Bosque de la Muerte. Ella hubiera preferido otro lugar cuando el Hokage se lo ordenó, pero su líder tenía razón, allí estarían lejos de ojos curiosos y podrían entrenar con tranquilidad. Además, no existía un lugar mejor para aprender sigilo, rastreo y supervivencia. Los primeros días lo había mantenido cerca del lugar donde sus clones hacían ejercicios de control de chakra, no le permitía alejarse más de 20 metros a la redonda de aquel claro que había elegido como base temporal. Pero él había demostrado desempeñarse bien en un lugar tan hostil, casi parecía que perteneciera a ese lugar. 2 semanas de entrenamiento habían sido más que suficientes para que Naruto, con ayuda del aprendizaje extra que le brindaban sus clones, pudiera completar todos los ejercicios de chakra a la perfección. Era agradable ver cómo aquel niño que fue el peor graduado de la academia ahora se desplazaba por el Bosque de la Muerte como si fuera su propio hogar. En solo 2 semanas, aún estaba maravillada con su progreso. Escalar árboles y caminar sobre el agua eran ejercicios que normalmente se tardaban semanas en perfeccionarse y él lo había logrado en un par de días cada uno. Su agilidad con lanzamientos de armas también habían mejorado indudablemente, había pasado de un solo acierto de 20, a raramente fallar uno. Aunque aún tenía problemas perfeccionando los lanzamientos a puntos ciegos. Había aprendido a rastrear y cazar animales fácilmente, casi como si su olfato y audición fueran mejores a las humanas. Su fuerza y velocidad eran muy superiores a la de cualquier genin que hubiera visto. Seguramente podría darle pelea a un chunin experto, a pesar de aún no tener un taijutsu desarrollado. Naruto ya había derrotado a aquel chunin que fue su maestro, por eso no dudaba de ello. Yugao no era tonta, Naruto había sido el peor de la graduación, pero solo porque nadie se había tomado la molestia de entrenarlo. Si tuviera que compararlo con alguien, sería fácilmente con Itachi Uchiha y Kakashi Hatake. Ellos dos habían sido considerados ese tipo de prodigio que solo nace una vez cada década, y Yugao podía asegurar que su estudiante era el prodigio de su década. Solo se preguntaba hasta ¿cuándo podría enseñarle? Porque al ritmo que aprendía, pronto se le acabarían las ideas. Neko-sensei, ella alzó la vista ante el llamado de su alumno, a unos metros alejado de ella. Sonreía como un niño pequeño mientras mostraba victorioso una cuerda de la cual colgaban 6 conejos muertos. He conseguido la comida, bien hecho Naruto. Yugao lo elogió con una sonrisa, la cual se perdió tras su máscara. Ella aún no le había revelado su identidad incluso ante los reiterados pedidos de su alumno. Después de todo, para cualquier ninja de la división Ambu el anonimato era importante. Ella observó con curiosidad cómo el chico comenzaba a apilar la madera en la fogata que siempre usaban. Alzó su vista al cielo para notar que ya era alrededor del mediodía. Neko-sensei. Naruto apuntó hacia la fogata sin encender. Ella sonrió tras su máscara, no la iba a engañar tan fácil. Voltéate, ordenó, provocando que el rubio soltara un bufido de frustración. Cuando el chico le dio la espalda, ella rápidamente se retiró la máscara y con
Unos sellos de manos expulsó una llamarada de fuego hacia la fogata. Listo, dijo una vez que se había vuelto a colocar la máscara. Es muy injusto, Neko-sensei, quiero saber quién me entrena. Naruto hizo un puchero mientras comenzaba a despojar a los conejos de sus pieles. Yugao tuvo que contener su risa, era una escena tan contradictoria que le era casi imposible, un joven haciendo una acción tan infantil mientras despellejaba animales como si fuera su día a día. Bueno, técnicamente lo era, desde el primer día Naruto debió cazar la comida o quedarse sin alimento. ¿Realmente tienes curiosidad, verdad? Preguntó. Recibiendo un asentimiento del joven, cuando recibas tu máscara te lo diré, ese fue el trato, le recordó ella, ciertamente siempre se negaba a revelarle su identidad, pero tras las continuas preguntas del chico había terminado por ceder a contarle cuando recibiera su máscara, es decir, cuando completara su entrenamiento. Por cada entrenamiento que completes te responderé una pregunta sobre mí, ¿ese es nuestro arreglo o estás rompiendo tu palabra? Preguntó con un tono dramático, golpeando justo el punto sensible de su alumno. Yo nunca retrocedo a mi palabra, respondió Naruto mirando con seriedad a su sensei, quien soltó una suave risa. Allí está, el canto de los ángeles. Yugao se avergonzó ante las palabras del chico, realmente agradecía portar su máscara en ese momento. No estaba acostumbrada a recibir elogios, solo había tenido una pareja en toda su vida y no había sido del tipo que dicen cosas bonitas. Pero Naruto no parecía importarle decirlas, ni siquiera parecía avergonzado. Sobre tu próximo entrenamiento, Naruto. Inmediatamente alzó la vista con curiosidad, ella volvió a sonreír al notar la emoción en los ojos del chico. Realmente era digno de admirar el ansia de crecimiento de su alumno. Mira aquí, pidió mientras extendía un pergamino en el suelo mostrando un sello. ¿Qué es? Preguntó Naruto comenzando a leer el texto a un lado del pequeño sello. Sus ojos viajaron con velocidad leyendo cada palabra y mientras avanzaba una sonrisa se formaba en su rostro, un sello de gravedad, exactamente. Generalmente en la academia no se enseña mucho Fuinjutsu, después de todo es una de las ramas más difíciles, lleva mucho tiempo aprender y perfeccionar cada sello. Se dice que para crear un estilo propio se necesita de una vida entera. Naruto alzó la vista maravillado, era la clase de cosas que le gustaban. Un gran reto a superar, los mejores en este arte fueron los Uzumaki. Si tú eres uno, estoy segura que tendrás cierta afinidad con el sellado. Naruto asintió recordando que tras completar su primer entrenamiento ella le había contado todo lo que sabía sobre su clan. No era mucho, pero al menos sabía que él pertenecía a un casi extinto clan de grandes ninjas expertos en Fuinjutsu. Para asegurarnos que no te rompas algún hueso usaremos tus clones para entrenar el uso de este sello. Se los aplicaré en diferentes partes del cuerpo. Y tus clones deberán acumular chakra en los sellos, tendrás que encontrar el equilibrio perfecto. Mucho chakra y tu clon terminará aplastado contra el suelo, si usas poco no sentirás ninguna diferencia. Entiendo, asintió el rubio regresando a vigilar su comida, casi se olvidaba de ella. Entonces ¿qué haré yo? Caligrafía, respondió Yugao. Provocando que el rubio hiciera una mueca, casi podía asegurar que era de asco. Los clones no pueden acumular memoria muscular, eso ya te lo expliqué. Por mucho que practiques ejercicios físicos tu musculatura no aumentará, lo mismo aplica para la caligrafía. Los músculos de tu mano deben aprender por sí mismo cómo escribir correctamente. Naruto asintió lentamente y para ella era claro que no estaba nada contento, incluso lo veía desanimado. Soltó un suspiro, sabía que si estaba en ese estado el entrenamiento se retrasaría y le tomaría mucho tiempo, pero también sabía cómo animarlo. Si logras reproducir el sello y su uso en 3 días te diré mi comida favorita, mi color, mi lugar, mi pasatiempo y mi nombre. Supongo que es un buen trato, tendrás 5 datos al precio de solo 2 entrenamientos. Trato hecho. Naruto rápidamente se levantó con los ánimos renovados, su curiosidad podía más. Con un sello de manos hizo aparecer 10 clones a su espalda. ¿Podemos empezar? Yugao negó y el rubio susurró una maldición apenas audible. Naruto, susurró ella lentamente con un tono de voz que le heló la sangre. Naruto se paró firmemente mientras intentaba inútilmente que las piernas no le temblaran. Siéntate.
Y come. No me obligues a hacerte tragar la comida, el rubio rápidamente asintió una docena de veces mientras hacía desaparecer sus clones. Estoy comiendo, lo juro, aseguro. Naruto agarrando el conejo más cercano y dándole un enorme bocado, ni siquiera se quejó. Cuando notó que su lengua ardía, Sensei da mucho miedo, Naruto tomó una gran bocanada de aire, la contuvo en sus pulmones unos segundos y consiguiendo la calma que necesitaba. Miró en dirección de su sensei, ella alzó el cronómetro en su mano y asintió. Inmediatamente él comenzó a correr, vio la primera línea marcada en el suelo y dio un salto de 360 sobre su cabeza y logrando caer de pie justo detrás de la segunda línea. Recorriendo con su vista el terreno sin detener su carrera tomó 2 pares de shuriken entre sus manos, al localizar sus objetivos aumentó la velocidad de su carrera haciendo un deslizamiento con sus pies por delante, por debajo del tronco que se interponía en el camino, al pasarlo lanzó sus proyectiles y sin tiempo a detenerse se puso en pie. Rápidamente, tomó la espada de su espalda y la desenfundó bloqueando el ataque de su clon. Y con un rápido giro de 180 logró apuñalarlo en su costada con el kunai que portaba en su otra mano. Al verlo explotar en una nube de humo guardó su espada y reanudó su carrera. Observó el enorme árbol frente a él y rápidamente comenzó a escalarlo mientras esquivaba la lluvia de proyectiles enviada de diferentes direcciones. Al llegar a la rama marcada, rodeó el árbol y ayudándose de su control de chakra se pegó al árbol para no caer. Rápidamente formó una serie de sellos manuales y dio un potente salto hacia adelante. Kunai Kage Bunshin, pronunció lanzando 3 kunai hacia el suelo, los cuales rápidamente se convirtieron en una lluvia de proyectiles que cayó sobre una roca que le doblaba en tamaño, los múltiples kunai impactaron en la roca hasta hacerla explotar en pedazos. Naruto sonrió de lado mientras ágilmente caía de pie sobre la rama de un árbol, sin tiempo a apreciar su obra reanudó su carrera saltando de árbol en árbol. Observó como un grupo de 3 de sus clones se lanzaba hacia él, bloqueó el puñetazo del primer clon con su antebrazo y con un giro de muñeca logró torcer su brazo hasta llevarlo detrás de su espalda, usando los hombros de su clon como punto de apoyo, se impulsó hacia adelante en el aire y asimismo envió a su clon a chocar contra el suelo. Aún estando en aire sacó su espada y aprovechando la lenta reacción de su segunda copia al verlo acercarse, Naruto lanzó un corte ascendente atravesando todo el pecho de su clon. Usando su brazo izquierdo, apartó la nube de humo provocada por la desaparición del clon, gracias a los rápidos reflejos que había desarrollado logró bloquear la lluvia de kunais que se dirigían hacia él. El último de los proyectiles pasó a centímetros de su mejilla y con un rápido giro de 180 grados tomó el kunai en pleno vuelo y con otro giro lo lanzó hacia su enemigo. El último de sus clones explotó al ser impactado en el estómago. Apenas tocó suelo comenzó a correr nuevamente, recorrió el paisaje buscando dianas de tiro y al localizarlas todas, guardó su espada mientras daba un salto, estando en el aire llevó ambas manos a sus portas armas y dando varios giros en el aire lanzó sus armas apuntando tan precisamente como podía. Al tocar el suelo dio un pequeño derrape y siguió su carrera, al levantar la vista. Notó el árbol marcado con una enorme X metros delante de él, comenzó a acumular chakra en su puño. Clavó sus pies en el suelo frenando a solo 1 metro del árbol y con un potente puñetazo a la corteza logró hacerle un gran hueco, retrocedió un par de pasos retomando el impulso para comenzar a correr por la superficie del árbol en plena caída. Una vez en la copa del árbol flexionó sus rodillas y se impulsó dando un gran salto para sobrepasar en altura al resto de árboles. Apenas cruzó la cima recorrió con la mirada el paisaje, notó como el último de sus clones preparado desde el inicio se lanzaba hacia él. Estando aún en el aire el rubio se cubrió del primer golpe con sus brazos, inmediatamente intercambió una serie de golpes y bloqueos con su contraparte. Fue solo un pequeño segundo pero cuando su clon llevó su mano a su porta arma aprovechó la baja de su guardia para clavarle su puño en la mejilla. Cuando su último contrincante explotó en una nube de humo soltó un suspiro. Bajó su vista hacia el suelo, parada en medio del pequeño claro se encontraba su sensei. Apenas Naruto tocó el suelo también fue el final de su circuito de entrenamiento. 1 minuto 13 segundos, Naruto chasqueó la lengua, a mí me parece un buen tiempo, aseguró.
su sensei dándole un suave golpe en la cabeza para borrar la mueca de su alumno, teniendo en cuenta que aún tienes los sellos de gravedad activos y no sabías dónde estarían ubicadas las dianas o tus clones. El rubio asintió, pero seguía estando inconforme con él. Resultado, alégrate un poco, Naruto. No recibiste daño de tus clones y solo fallaste un lanzamiento. Lo sé, respondió en un susurro, pero sigo teniendo problemas al lanzar. Con mi mano derecha, eso también es cierto, fue con esa mano que fallaste la diana Y. Solo acertaste 2 en el centro. Naruto volvió a chasquear la lengua, ganándose otro golpe por parte de su sensei. Deja de hacer eso o no te daré el regalo que prepare para ti, regañó ella apuntándolo con el dedo. ¿Regalo? Naruto ladeó la cabeza con curiosidad. Yugao sacó un pergamino de su bolsillo el cual le lanzó al rubio. Ella, al notar la alegría y emoción en el rostro de su alumno, no pudo evitar sonreír tras su máscara. Naruto rápidamente extendió el rollo en el suelo y aplicó chakra sobre el sello. Al hacerlo ocurrió una pequeña explosión de humo revelando un traje Anbu aunque ligeramente modificado. Dijiste que no te terminaba de gustar el atuendo oficial, hable con el Hokage y dijo que como serías su Anbu especial podrías tener una vestimenta especial. Espero que te guste. No me gusta, susurró tomando las ropas. Yugao logró escucharlo y bajó la cabeza con tristeza. Me encanta, gritó el rubio corriendo hacia los arbustos. Tonto, susurró Yugao recuperando la sonrisa. Ella esperó durante unos minutos el regreso de su alumno mientras recordaba el largo mes de entrenamiento que habían tenido. Hoy había sido el último día de su entrenamiento y Naruto no había dejado de sorprenderla en ningún momento. El circuito que ella había preparado como última prueba no era excesivamente complicado, pero había creído que le iba a tomar el triple de tiempo en completarlo. Pero aunque le sorprendía también lo veía normal. Era Naruto de quien hablaba. El chico sabía recomponerse rápido ante situaciones inesperadas y actuar en consecuencia. Tenía un gran instinto de batalla y supervivencia, combinado con buenos reflejos y velocidad. Técnicamente no había terminado de enseñarle todo lo que podía, pero ella solo sería su sensei hasta ese momento. Desde hoy Naruto comenzaría su verdadero entrenamiento con Jiraiya. Ella solo era la encargada de preparar el terreno, pero se había tomado la libertad de hacer mucho más que eso. Comparando las habilidades actuales de Naruto con las que tenía hace un mes atrás, sus gráficas se habían disparado en casi todos los campos. Su control de chakra era bastante alto, logrando que caminar por los árboles y el agua le fuera tan natural como respirar, lo que también había potenciado su nivel con el ninjutsu. Aunque no le había enseñado mucho en ese campo pues era tarea de Jiraiya, si le había hecho entrenar lo suficiente para que lograra crear clones con solo una mano y lograra usar variantes de esa técnica como eran el Kuma y Kage Bunshin. También había logrado un perfecto uso del Shunshin y el Kawarini. Aún no tenía un estilo de taijutsu definido, pero como le había hecho entrenar su fuerza y velocidad no le iba a costar adoptar alguno. Aunque había otras áreas en las que seguía siendo pésimo. Precisamente el genjutsu, para Naruto era imposible lograr ejecutarlos y aún se le dificultaba disiparlos. Y por último estaban los 2 artes especiales que ella decidió enseñarle, Fuinjutsu y Kenjutsu. Tal como ella esperaba, Naruto tenía una gran afinidad al Fuinjutsu. Le había tomado 3 días usar perfectamente el sello de gravedad y 5 días el poder replicarlo por sí mismo. Naruto había terminado por perder la apuesta, pero había mejorado su caligrafía comenzando a ser decente y no aquella letra horrible e ilegible que poseía. Aunque aún lo tenía practicando su velocidad de escritura, que estaba muy poco por encima del promedio. Pero tendría que ser Jiraiya quien le enseñara el uso de Fuinjutsu. Sin papel y tinta, a base de simple chakra. Con respecto a Kinjutsu, el rubio se había visto bastante emocionado de aprender a usar una espada y aunque solo llevaba una semana entrenando ese arte, había logrado dominar las posturas básicas. Debería seguir practicando, pero sería luego de recibir el entrenamiento de Jiraiya. Pero aún con todas aquellas habilidades que había adquirido y probablemente adquirirá con Jiraiya, había algo que le seguía preocupando, y eso era su inestabilidad emocional y mental, si es que podía llamarlo de esa forma. Aunque ella no había hablado de eso con su alumno y él tampoco había mencionado nada.
Estaba más que segura que él era consciente de sus cambios de actitud, era imposible que no lo estuviera. Es decir, parecía dos personas opuestas. Pero por el momento solo se lo comentaría a Jiraiya y dejaría que él tomara cartas en el asunto. La mayor parte del tiempo Naruto era alegre, sonriente, bromista e incluso sarcástico. Tenía gestos infantiles como saltar de alegría, hacer pucheros o sacar la lengua. Tenía esa característica sonrisa de oreja a oreja y parecía despreocupado ante el mundo. Pero desde hace una semana, que comenzó a hacer pequeñas batallas de prácticas con su alumno fue donde lo notó. En combate Naruto se convertía en otra persona. Siempre. Seguía el mismo patrón, primero inhalaba y exhalaba lentamente, borraba su sonrisa, sus ojos perdían brillo y se volvían fríos, las facciones de su rostro se relajaban hasta desaparecer y solo quedaba un joven serio, frío, sin emociones y listo para la batalla. Con casi una década siendo Shinobi Yugao podía reconocer perfectamente que el rubio adquiría la postura de un shinobi preparado para una batalla a muerte. Pero eso era algo que se conseguía con los años de experiencia y tras sobrevivir a unas cuantas batallas, tal vez perdiendo seres queridos en el proceso. Nunca lo había visto en una persona tan joven, sin experiencia y tan alegre como Naruto. Era casi como si él hubiera nacido con esa capacidad, como si supiera que ese fuera su destino y lo hubiera aceptado. Pero no podía ser, porque de serlo eso lo convertiría en un ¿qué tal? ¿Cómo me veo? Con sus pensamientos interrumpidos, Yugao lentamente se giró a observar a su alumno, vestido con sus nuevas ropas y sosteniendo su antiguo conjunto naranja, viejo, sucio y destrozado en sus manos. Su nueva vestimenta era una variante del uniforme Anbu estándar que ella misma había encargado al mejor modista de Konoha que conocía. Sandalias negras, pantalón negro, guantes negros sin dedos hasta por encima de sus codos y las guardias de metal en sus antebrazos. Hasta allí era un uniforme Anbu estándar. La diferencia radicaba en que Naruto se había negado continuamente a usar la armadura gris común en el uniforme, así que Yugao había decidido elegir una camiseta roja sin mangas y por encima un chaleco negro con capucha y finalmente había cambiado las vendas blancas por unas en color rojo las cuales ajustaban sus pantalones en los tobillos y sostenían sus dos portaarmas en ambas piernas. Mi uniforme es más genial que el tuyo, alardeó Naruto dando un par giros sobre sí mismo, admirando y presumiendo su vestimenta. Si tú lo dices, Yugao rodó los ojos al responder. La modificación de su uniforme había sido solo por un simple capricho del rubio, pero ella creía que se lo había ganado por su esfuerzo y como el Hokage dio su aprobación se lo terminaron concediendo. Ahora ven aquí, ordenó ella mientras le mostraba una aguja y un bote de tinta. ¿Es necesaria la aguja? Preguntó Naruto, retrocediendo un par de pasos. ¿Quieres tu tatuaje? Preguntó llevándose las manos a la cintura. El rubio se limitó a asentir lentamente casi de forma automática. Entonces ven aquí y deja de ser gallina. Yugao se sentó con las piernas cruzadas. Naruto comenzó a acercarse con cautela y con la guardia alta sin despegar la vista de la mano en la cual Yugao tenía la aguja. Hombro izquierdo, apúrate, no tengo todo el día. Naruto a regañadientes se sentó de lado hacia ella permitiéndole tener acceso a su hombro, solo. Mira hacia otro lado, prometo que no dolerá no mucho, dijo Yugao con una sonrisa, susurrando lo último. Si muero ahora, dile a Gigi que lo quiero. Yugao soltó una suave risa ante lo dramático que podía ser el chico. ¿Entonces me dirás tu nombre, Neko-sensei? Preguntó el rubio, quien estaba tentado a mirarla pero temía ver la aguja clavándose en su piel. No, ¿por qué no? Protestó el rubio regresando a mirarla inmediatamente. Se arrepintió de ello, alejó rápidamente su vista hacia otro punto cualquiera. ¿Prometiste decirme cuando me convirtiera en Anbu? Aún no eres Anbu, Naruto. Yugao se detuvo un momento al notar la mueca de dolor que intentaba ocultar su alumno. Tal vez estaba haciéndolo demasiado rápido. Será Hokage-sama quien te promueva y te entregue la máscara. Hasta entonces sigo siendo solo Neko. Naruto asintió, pero por su rostro se podía notar que no estaba contento. Debes completar tu entrenamiento con Jiraiya-sama antes de tener la aprobación del Hokage. Entonces, ¿por qué la ropa y el tatuaje? Es decir, lo
Agradezco, pero pensé que venían con la máscara. Naruto se veía realmente curioso. Ella sonrió tras su máscara. En un mes su alumno había llegado a agradarle realmente, incluso. Aunque era un niño, las conversaciones con él eran amenas y divertidas. Aunque no completaste mi entrenamiento, desde hoy entrenarás con Jiraiya-sama. Naruto se giró a verla con los ojos abiertos en sorpresa, momento preciso que ella aprovechó para reanudar su labor. Naruto tragó saliva ruidosamente y con su rostro algo azul alejó la mirada. Yugao tuvo que contener una risa, no le temía a los animales gigantes del bosque incluso. Los cazaba él a ellos, pero contra una aguja era una batalla perdida. Ya ha pasado un mes. Así que desde hoy tendrás tu segundo sensei. Retomaremos tu entrenamiento en Kenjutsu. Cuando tengas tiempo libre, Yugao bajó sus manos admirando el gran trabajo que había hecho con el tatuaje, y aunque la piel se veía hinchada y enrojecida, luego quedaría un perfecto logotipo de Ambu. ¿Y Jiraiya cuando llega? Naruto observó su hombro y una pequeña sonrisa surcó su rostro. Estaba un paso más cerca de su meta. Llego durante tu entrenamiento. Yugao tuvo que contener su risa al notar la cara de desconcierto del chico. El rubio comenzó a recorrer con su vista los alrededores durante un par de minutos, antes de bufar con fastidio. A ella no le sorprendió, su alumno podía ser un buen cazador y rastreador de animales, pero intentar localizar al mejor espía de Konoha era un nivel totalmente fuera de su alcance. Puede salir Jiraiya-sama, Naruto no puede encontrarlo. TSK, Naruto chasqueó la lengua con frustración mientras cruzaba sus brazos con fastidio. Unos segundos después notó el movimiento de las hojas a su derecha y en un parpadeo tenía a alguien parado a su lado. ¿Así que Jiraiya-sensei?, preguntó alzando una ceja hacia el hombre a su lado. Naruto, ¿qué te dije sobre subestimar a las personas? Yugao lo apuntó con el dedo de manera acusadora. Que puede ser un error mortal. Respondió de manera automática con su vista clavada en el recién llegado. Cabello largo y blanco, sabía que era su color natural, a pesar de las arrugas bajo su rostro podrían ponerlo en duda. Naruto captó la ligera postura abierta, tenía la guardia baja o eso aparentaba. La sonrisa ladina y la mirada despreocupada le decía que no podría tocarle un solo cabello si lo atacaba. ¿Me estás subestimando?, preguntó Naruto con un ligero tic en el ojo. ¿Tú qué piensas, mocoso?, respondió el mayor con otra pregunta mientras intencionalmente incrementaba su sonrisa. Creo que estás dejando un hueco en tu guardia para provocarme y lo estás logrando, agregó gruñendo lenta y amenazadoramente. Jiraiya rió unos segundos antes de colocar con familiaridad su mano en los cabellos del rubio y revolverlos con cariño. ¿Has crecido, Naruto?, susurró el Sannin midiendo con su mano la altura, indicando que aún no había alcanzado su hombro. Yugao parpadeó confusa cuando ambos sonrieron abiertamente. Tú te ves igual de viejo. Naruto alejó la mano de Jiraiya, ya comenzaba a molestarle ese gesto, no le gustaba que lo traten como un niño. Jiraiya frunció el ceño al recordarle su edad y con toda la delicadeza del mundo le mostró su dedo corazón. Deja de hacer eso, deberías ser un ejemplo, gritó Naruto lanzándose sobre el Sannin. Y tú deberías aprender a respetar a tus mayores, mocoso desagradecido, respondió Jiraiya haciéndose a un lado y dándole un suave golpe en la espalda provocando que el chico se fuera de cara al piso. Jiraiya 1, el mocoso 0, agregó burlonamente. Te respetaré cuando dejes de ser un pervertido. Naruto rápidamente se puso en pie y cargó nuevamente. Jiraiya esquivaba cada golpe con facilidad para el fastidio del rubio. Quédate quieto y déjame golpearte, gruñó cuando el Sannin esquivó su patada. No entiendo nada. Ambos hombres se giraron a ver a Yugao. ¿Ustedes se conocen?, preguntó, intercalando la mirada entre ambos. Ero Sennin fue quien me dio mi departamento. También me enseñó a leer y escribir, explicó el rubio apuntando al hombre, recordando con una sonrisa aquella época, tal vez la más feliz de su vida. Fue cuando tenía 5 años, fue un tiempo corto porque un día desapareció sin dejar rastro, agregó mirándolo de manera acusadora. Solo fueron 7 meses, fue la última vez que regresé a Konoha. Luego me asignaron una misión y tuve que abandonar la aldea. Jiraiya soltó un suspiro que demostraba cansancio. Deja de llamarme Ero Sennin, agregó golpeando con fuerza la cabeza.
Del rubio estampándole de cara al suelo, llámame Jiraiya-sensei o Jiraiya-sama, ya. Deja de golpearme maldito, gruñó Naruto levantándose y apuntándole con el puño mientras las venas de su frente se marcaban, te llamaré sensei cuando te lo ganes, ganármelo. ¿Eh? Una sonrisa surcó el rostro de Jiraiya, ese tipo de sonrisas que a Naruto le causaban escalofríos, prepárate tendrás pesadillas luego de esto, dame lo mejor que tenga Zero Sennin, Naruto canturreó la última palabra provocando el reclamo del mayor. Sigue provocándome y quemaré cada puesto de ramen en el continente, Naruto retrocedió un par de pasos ante la amenaza, Jiraiya sonrió victorioso, Jiraiya 2, el enano 0, ¿Quién llamas enano? Te reto a repetirlo, juro que romperé todas tus malditas revistas de adultos, esta vez fue Jiraiya quien retrocedió un paso alarmado, Naruto 1, viejo. Pervertido 2, el rubio sonrió, venganza, dulce y adorada venganza. ¿Quieres pelea? ¿Enano? Claro, cuando quieras viejo, Naruto y Jiraiya pegaron su frente mirándose con ira a la vez que levantaban su puño. Pero antes de golpearse mutuamente fueron detenidos por una suave risa, ambos curiosos giraron en dirección a la Ambu. Habían olvidado su presencia. Ella reía suavemente sosteniéndose el estómago con una mano y usando la otra para cubrir su rostro, aunque llevara la máscara puesta, sabía que la estaban mirando y le avergonzaba, pero no podía evitar reír. A oídos de Naruto era la risa más hermosa que había escuchado nunca. Deja de mirarla, gruñó Naruto volteándose hacia Jiraiya, ella es mía, grandes palabras para un niño, el albino volvió a revolver los cabellos de Naruto antes de soltar una corta risa, ven empecemos con esto, Naruto observó con curiosidad cómo Jiraiya extendía un pergamino en el suelo frente a él, aplicando un poco de chakra el sello se extendió hasta rodear al Uzumaki. Naruto parpadeó un par de veces. No se sentía diferente, aunque según le había explicado Jiraiya solo era una medida preventiva por si se descontrolaba. Siguiendo las indicaciones del Sannin Naruto se sentó en el suelo en posición de loto y observó a su maestro. Jiraiya se sentó frente a él en la misma posición fuera del sello, el albino asintió mientras formaba el sello del carnero. Naruto inhaló profundamente y cerró sus ojos. Como le había indicado Jiraiya debía concentrarse y buscar dentro de sí, buscar aquella presencia que lo acompañó desde su nacimiento mismo. Concentrándose solamente en eso y pensando específicamente en él, tardó varios minutos pero finalmente dio con él. Al abrir sus ojos se encontraba en otro lugar. Oscuro, desolado y muy escalofriante, pero le agradaba lo enorme del lugar, muchas veces había querido llegar allí y ahora podía hablar con su inquilino. Naruto observó la enorme reja con curiosidad, podía escuchar la respiración de la bestia encerrada allí. Kyuubi. Susurró Naruto en un tono apenas audible para él mismo, pero entre la oscuridad del lugar. Un par de enormes ojos rojos aparecieron repentinamente. Cuando ese par se posaron sobre Naruto pudo sentir una extraña presión sobre él, la furia y el odio que desprendían le cortaban la respiración. ¿Qué quieres? Naruto tragó saliva, si sus ojos le causaban escalofríos su voz le aterraba, un tono oscuro, frío y lleno de rencor. Se mantuvo en silencio observándolo a sus ojos, no quería hablar porque sabía que si lo hacía su voz temblaría, y bien. Naruto parpadeó un par de veces, el tono de voz se había relajado. Notablemente, seguía siendo amenazador pero en un nivel totalmente distinto. Hace tiempo que quería hablar contigo Kyuubi, Naruto se acercó unos pasos hacia la enorme reja hasta quedar a solo un par de metros de distancia, se frenó en seco cuando escuchó un gruñido. Naruto lo tomó como una advertencia, hay algo que necesito decirte, soltó un largo bufido de frustración al ver que aquellos ojos amenazantes desaparecían, probablemente el zorro no quería hablar con él. Lárgate, no quiero escucharte a ti también llamarme monstruo. Yo no tengo la culpa que tu aldea sea basura, Naruto parpadeó confuso el Kyuubi. Pensaba que iba a culparle. Son tan idiotas que me confunden con un mocoso. Son escoria humana, basura despreciable, simplemente deberían morir lenta y dolorosamente. Te equivocas, yo no te culpo de nada, Naruto observó nuevamente aparecer los ojos del Kyuubi. Entre la oscuridad, quiero agradecerte, Naruto sonrió, cerró sus ojos y agachó la cabeza.
Una leve reverencia pero que demostraba su gratitud por el zorro. Él escuchó el sonido de movimientos, muchos de ellos para un humano, y seguido el retumbar de los enormes pasos producidos por el zorro. Sabía que se estaba acercando y a la distancia que se encontraba de la reja el zorro podía simplemente estirar su garra y aplastarlo, pero no le importó y permaneció en su posición. ¿Agradecerme? Los pasos se detuvieron y nuevamente los mismos sonidos de movimientos. Naruto se enderezó y con curiosidad abrió sus ojos. La vista fue simplemente impresionante, la mirada del rubio brillaba. Maravillada, las pocas pinturas que había visto representando a la bestia no le hacían ninguna justicia. El zorro notó la mirada del chico, era la primera vez que un humano lo miraba de esa forma, le hacía sentir raro, impresionado. Naruto asintió repetidamente. Nunca había visto una criatura tan, ni siquiera podía pensar un calificativo adecuado. Incluso estando acostado con su barbilla apoyada en sus patas delanteras era enorme, su brillante pelaje naranja, sus 9 colas ondeando con tranquilidad y los ojos tan rojos como la sangre. Cambia esa cara, pareces un zoofílico serial. Naruto pudo distinguir el claro tono de burla en sus palabras, pero prefirió no decir nada y simplemente relajar sus facciones. ¿Por qué me agradeces, enano? Ya sabes lo que hiciste aquella noche. Especifica, he vivido millones de noches. El zorro ocultó su sonrisa, la diferencia de su Jinchuriki era muy astuto, sabía perfectamente a qué se refería. Solo había 2 noches en las cuales tuvo contacto con el niño, no era difícil saber a cuál se refería. Pero quería escucharlo de su boca. El 10 de octubre hace 3 años, aclaró Naruto. Rascándose la cabeza avergonzado, la noche de la segunda masacre del Kyuubi, el zorro no se vio afectado por esas palabras, no le importaba que lo culpen de lo que sucedió, de hecho por la leve sonrisa en su rostro parecía que le gustaba, al menos eso creía Naruto. Yo escuché tu voz esa noche llamándome diciendo mi nombre. Naruto tragó saliva negando lentamente, alejando las lágrimas que amenazaban con salir. ¿Tú me salvaste? ¿Te equivocas, enano? Naruto volvió a alzar su vista hacia el zorro. Esa noche no te salve. La enorme bestia se tomó unos segundos para pensar claramente sus palabras y observó fijamente al chico frente a él, quería ver su reacción. Esa noche te maldecí. Esa noche firme tu condena de vida. El zorro gruñó unos segundos antes de continuar. Ahora no lo notas, pero aquella noche fue el último día de vida que tuviste. La cuenta regresiva comenzó esa noche.